El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, bolitos. ¿No querés? A ver cómo está rico. Una maravilla, ¿verdad? Parece que todavía queda bastante. 6, 7 rodajas en claro, ¿eh? A ver qué lindo regalito. Qué lindo regalito. ¿Por qué? ¿Por qué cosas? Por las dos cosas, ¿no? Sí, me imagino. Yo también. Mira ese sol. Dale el aplauso al Señor. Gracias, Señor. ¿Viste? Como se dijo ahí, empezó con lluvia y terminó con sol. Nuestras oraciones para calmar la tempestad y la lluvia fueron escuchadas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no calmaron la tempestad. Dios siempre escucha nuestras peticiones, pero no siempre responde como nosotros queremos. ¿Estás entendiendo cómo viene la mano? Entonces sencillamente Él aprovechó la situación para que nosotros pudiésemos forjar fe, para que a pesar de la tormenta nosotros optáramos por tirarnos al mar, por así decirlo, y hacer lo que Él ya nos había ordenado hacer. El resultado, éxito total. Eso pasa cuando nosotros obedecemos a pesar de que las circunstancias no se prestan y uno puede tomar ciertas decisiones basándose en lo que está viendo, pero como nosotros no andamos por vista sino por fe, obedecemos al Señor y el Señor hace lo que quiere. Entonces, no esperes a que todo esté en óptimas condiciones para hacer lo que Él te mandó a hacer, porque si no, nunca lo vas a hacer. Así que codealo y decí, el éxito llega cuando obedeces, más allá de las circunstancias, decirle. ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? De eso se trata, pero tenés que obedecer lo que Dios ya te mandó a hacer para que a pesar de que las circunstancias se te puedan levantar, lo haces de todas maneras. Entonces, muchas gracias a todos los involucrados en este poderoso evento, que Dios los bendiga grandemente. Y esto, por supuesto, viste que siempre que pasa algo, tenés que tomar algo para la palabra, buenísimo, y el Señor empieza a hablar y digo, bueno, entonces me hizo reflexionar en aquella situación donde Jesús ordenó a ir a su discípulo al otro lado, y le dijo, vamos a cruzar para el otro lado, hay gente que ministrar, hay cosas que hacer, y vámonos para allá. Y bueno, y se levanta una tormenta majestuosa. Yo te quiero explicar un poquito esto del mar de Galilea, que también se llama el lago de Genesaret o el mar de Tiberias. ¿Ah? Y bueno, esto se encuentra a unos 210 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas. Entonces cuando el río Jordán lo atraviesa de norte a sur, y cuando viene el viento frío, sí, arrasando, digamos, por el valle del Jordán, luego en la encrucijada se topa entre las montañas con el aire caliente que viene y se arma cada estoletole, unas tormentas de aquella, y se hace muy peligrosa la navegación. Y eso fue lo que pasó ahí, unos resultados atmosféricos muy malos, y se les complicó el partido a estas personas, que ni más ni menos era Jesús y sus discípulos, que después vamos a hablar un poquitito. Entonces, mucha gente iba de acá para allá. ¿Por qué? Porque había ahí en los costados, allí hay unos asentamientos a orillas del mar y a orillas del Jordán también, Capernaum, Betsaida, Corazín, Magdala, Tiberias, todos estaban alrededor, y entonces, obviamente, en pegar toda la vuelta, no, ellos cruzaban en barca, y siempre se armaba cada una que solamente el Señor los podía salvar. Entonces, el lago tiene todavía 21 kilómetros aproximadamente de largo y 11 kilómetros de ancho, o sea que no era un viajecito de cruzar un riachuelo, bastante ancho el asunto. Entonces, Mateo, Marco y Lucas, ellos registraron esta experiencia que tuvieron los discípulos, y cada uno dio un pantallazo ahí diferente, aunque el mismo enfoque.
Entonces yo, ¿qué hice? Hice una fusión del relato de estos tres evangelistas, y para considerar cómo ese suceso, lo que pasó, para poder enseñarnos a nosotros algunas pautas para hacer frente a las tempestades que enfrentamos en nuestra vida. Vamos a ver si sacamos algo de acá, porque todos, algunos de una u otra manera, han enfrentado o están enfrentando tormentas en la vida. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado o están enfrentando tormentas en la vida? La mayoría de las personas. Nuestra vida está llena de grandes y pequeñas tormentas que muchas veces nos hacen gritar como aquellos discípulos: Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. Entonces, una fusión de este relato que corresponde a los evangelios de Mateo 8, 23 al 27, Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25, podría quedar más o menos así. Y véanlo conmigo si está ahí. Aconteció aquel día, cuando llegó la noche, que les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y despidiendo a la multitud, entrando él en la barca, así como estaba, sus discípulos le siguieron. Y había también otras barcas, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago. Las olas caían en la barca y la anegaban, y ya peligraban. Aunque la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca, el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Maestro, maestro, que perecemos. ¿No tienes cuidado que perecemos? Despertando él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde voy? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, y reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Entonces vamos a extraer acá algunas consideraciones de este relato. Lo primero que podemos aprender con respecto a las tormentas que tenemos en la vida es que lo que aconteció a los discípulos acontece muchas veces en tu vida. Es lo primero. Un día como cualquiera comienza, pero después, casi al final o a la mitad, puede ser que por ahí te encuentres bajo unos embates de unos fuertes vientos, de una fuerte tormenta, de una tempestad grande. A veces son tempestades naturales, asunto de salud, de peligros físicos, de pérdidas materiales o pérdidas humanas, valiosas. Son cosas que pasan. Las tempestades que azotan tu vida pueden tener muchas caras y formas: problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas de inseguridad y violencia, problemas de comunicación, entendimiento, problemas de alcohol, problemas de drogas, problemas morales. Hogares que vienen deteriorándose, o la armonía, la paz viene deteriorándose debido a las tormentas de la infidelidad, tormentas de incomprensión, falta de respeto mutuo, gritería y el deseo de imponerse cada cual sobre el otro. Muchas tormentas que vienen a la vida y que tenemos que enfrentar, pero a veces son tempestades de carácter espiritual. A veces son tempestades en las que el propio enemigo obra como tempestad misma. Son tiempos donde Satanás muchas veces se levanta para oprimir y para tentar a los hijos de Dios en forma violenta, de una manera tempestuosa. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 21:1 dice la primera parte: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. El enemigo se levanta contra el pueblo y ataca la cabeza para incitarlo a pecar, para que las cosas se tergiversen, porque si la cabeza toma malas decisiones, todo el pueblo sigue por ese camino. Y ahí es complicado. Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El enemigo, él mismo genera muchas veces esas tormentas. Pero ya sea de una u otra manera, sea cual fuera la tormenta que viene a nuestras vidas, en lo que respecta a nuestro lado, como hijos de Dios, desde acá adentro, es necesario que tengamos presente que las diversas tribulaciones y tentaciones que pueden venir sobre nuestras vidas son usadas por nuestro Dios para ejercitar y o probar nuestra fe. Ninguno dijo amén ahí. O sea, no me gusta, mejor. Escuchen, a veces normalmente el Señor, cuando caminaba sobre las aguas, Él estaba en la tormenta, no estaba en la barca. Hay veces que está en la barca, pero preferimos estar donde está el Señor, aunque sea en medio de la tormenta, que en la barca donde no está el Señor. Por eso la Escritura es tan clara.
Porque en número 2, en las tempestades de la vida, frecuentemente nos sobrecoge el temor. Cuando hay problemas, cuando hay adversidad muy grande, cuando estás viviendo en una situación que no, de esta si no me salva Dios, no me salva nadie, entonces tenemos temor. Pero el temer es muy humano. Digan conmigo, el temer es muy humano. Para que vos mismo te convenzas de que, voy a decir, pero es bueno tener temor. Vamos a ver, porque es humano, es natural experimentar temor. Cuando hay una amenaza grave, una amenaza que está ahí contra tu seguridad misma, o aquello que escapa a tu control, no sabes qué es lo que va a hacer, no se sabe en qué puede resultar. Y bueno, es una de las experiencias más universales, es decir, tener temor es algo natural, Dios lo puso ahí, y el Señor sabe, el Señor conoce que puedes tener temor de lo que puede venir, porque hay algo que no lo puedes dominar. Entonces decir a tu compañero, Él conoce tus temores. Dios conoce tus temores, Él sabe, pero aún así, el Señor les reprochó a los discípulos. ¿Qué es lo que les reprochó? El haber permitido que el miedo los dominara. El haber permitido que el miedo llenara sus corazones, y lo asoció con la falta de fe. Y dice, hombres de poca fe, porque dudaron. No amedrentéis. Entonces, ante situaciones semejantes, ante situaciones así tan peligrosas, siempre va a resonar a nuestros oídos la voz del Maestro que te va a decir, ten ánimo. Ten ánimo, no temáis, no temáis, decirle no teman, no temas, decirle no temas. La voz del Maestro siempre va a estar diciéndote no temas, no temas. Mira que la vamos haciendo rapidito porque queremos tomar un tiempo de ministración. Número 3, el Señor no desechó a los discípulos porque tuvieron flaqueza en su fe. El Señor no te va a poner de lado porque tiene, y Él sabe que muchas veces tienes y tenemos ciertos problemas con la fe. Al contrario, los salvó como si hubieran sido los hombres de más fe que existían en el universo. Los salvó sin ningún problema, y esto tiene que ser de consuelo para nuestras vidas. Que muchas veces dudamos cuando vemos una situación tan grave, tan problemática, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel matrimonial o familiar, a nivel laboral o económico, a nivel ministerial, lo que sea, y dudamos. Pero el Señor siempre está para decirnos, no temáis. No temáis. Decirle una vez más, no temáis. Entonces, el Señor no recibió lo que tenía que recibir de parte de los discípulos, porque ellos se olvidaron de algo por la situación desesperada, caótica que estaban pasando, angustiosa, lucha por poder sobrevivir, y se olvidaron que en primer lugar, que el Señor estaba allí. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles, y como que nos olvidamos que el Señor está allí. Digan conmigo, el Señor está aquí. Y el Señor está en cada situación tuya. Ellos se olvidaron que fue idea de Él mismo de decirle, vamos a pasar para el otro lado. Y si el Señor te trajo una palabra, Él la va a cumplir. Si Él dijo, pasemos al otro lado, pero que se levanten las tormentas que quieran, al otro lado vamos a llegar, porque Él no va a soltar algo para después. Se olvidaron de eso. Se olvidaron que el Señor era poderosísimo como para guardar su vida, y que por lo tanto era imposible que su barca naufragara. Entonces ellos trataron de solucionar sus problemas con sus propias fuerzas. En primera instancia agotaron los recursos posibles y era inminente, con sus propias fuerzas, el naufragio para ellos. Entonces ahí, cuando ya vieron que no podían más, llamaron al Maestro, llamaron al único que podía hacer algo. ¿Y no nos suena parecido que muchas veces como que somos bastante lentos y reacios a llamar al Maestro en medio de las tormentas de la vida? Como que queremos solucionar las cosas a nuestra manera, al igual que los discípulos, y preferimos ir agotando recursos, quemando nuestros cartuchos, haciendo la mía, resolviendo a nuestra manera, hacer frente a la situación con mi propia manera de pensar y con mis propias fuerzas y recursos a esos problemas que se nos vienen encima. Y eso todo bien, está todo bien, pero siempre y cuando primero le consultes al Maestro, siempre y cuando primero lo llames al Señor. Eso está bien, que vos puedas agotar todos los recursos para que Él te pueda dar instrucciones, para que te pueda dar un buen consejo. El Señor está allí para darte ese consejo. Pero gloria a Dios, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Que Él siempre le plació y le sigue placiendo salvar a los que claman a Él. Así que digan conmigo, Dios siempre está cerca del que clama por su ayuda. Él está cerca de ti.
si tú clamas. Mientras que él aparentemente, y digo aparentemente porque ahora vamos a ver, es como si estuviera dormido. Él está esperando de que tú agotes tus fuerzas. Una vez una anécdota que solía decirla acerca de un salvavidas, que un muchacho se comenzó a ahogar lejos y él comenzó a hablar con su amigo y el amigo le dice, se está ahogando, y él miraba y no iba. Y le decía, dale. No, seguimos hablando y lo miraba. Hasta que el muchacho por allá, y ahí él corrió, o sea, nadó rápidamente y lo sacó. Y el otro muchacho, por supuesto, malo, le dijo, pero ¿cómo vas a jugar con la vida de la gente? ¿No te das cuenta que el tipo casi se muere si no fuera? No. El tema es que si él no gasta sus fuerzas, yo no la puedo sacar con las mías. Y a veces nos pasa a nosotros que Dios permite que pasemos por situaciones, como no clamamos, entonces permite situaciones que nosotros agotemos nuestras propias fuerzas para que Él nos pueda sacar con las de Él. Pero Dios es bueno, que siempre está ahí para ayudarnos cuando clamamos a Él. Número 4, todos los discípulos tarde o temprano, ¿cuántos son discípulos del Señor? Tarde o temprano se encuentran con tempestades en su vida. Así que si tú no has pasado por tempestades, que lo dudo, tarde o temprano vas a pasar. Vas a decir, uy, qué palabra profética más fea que está diciendo. No, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, va a parecer que vamos como a hacer situaciones que vamos a ser tragados por las olas, que realmente nos van a inundar, como que nos quieren anegar, como que quizás tenemos que clamar como lo hizo Jonás cuando dijo, todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Impresionante, descendió al Seol. Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para vos. En medio de las tempestades de la vida, Dios tiene consuelo y fortaleza para los suyos. Decirle a tu compañero, Dios tiene consuelo y fortaleza para ti. No importa la situación que estás pasando. Presten atención, porque el Señor te va a traer algo espectacular hoy. ¿Cuántos dicen, yo quiero eso? Ahí está. Entonces ese es el primer gran motivo, la primera gran razón. Esa es la primera fuente de consuelo que surge en el propio hecho de poder creer y reconocer que el Señor está con nosotros siempre en la barca de nuestra vida. Si por algo, hay silencio en el cuadro, ¿no? Si por algo por ahí ustedes están pensando que están siendo solos, el Señor te dice, yo estoy contigo. Porque Él te conoce tal como tú eres, mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y como solemos decir, te ama tal como tú eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Y hoy te dice, yo estoy contigo en tu barca, en la barca de la vida, en las tempestades, en las tormentas, ahí estoy yo. Él no se bajó antes de que iniciara la tormenta, no. Él sigue ahí contigo, Él se ha dispuesto a acompañarnos todo el tiempo. Digan conmigo, todo el tiempo mi Dios está conmigo. En las buenas y en las malas, en las tempestades y en la bonanza, en todo está el Señor allí. Ahí está. Ahora, ¿cómo sé yo si he progresado en la travesía de mi navegar en la vida? Si realmente estoy confiando en el Señor. ¿Cómo lo sé? Si cuando en medio de las tempestades, en lugar de intranquilizarme, de entrar en pánico, en desasosiego, en tener, puedo encontrar paz, puedo encontrar seguridad acá adentro, fortaleza y esperanza en el hecho de que el Señor siempre está presente en la barca de mi vida. Si tú estás pasando por problemas, a ver, decirlo convencido, si solo Cristo aquieta las tempestades, solo Él. Entonces, si tú no has aprendido o no te han enseñado que las tormentas de la vida todas las tormentas de la vida son inevitables, más aún, están en los planes de nuestro Dios para que nosotros podamos forjar fe. Si no sabes eso, entonces la frustración y próximamente la depresión pueden venir a tu vida. Así que no trates de huir de las tempestades. No trates de buscar soluciones paliativas. No trates de esconder la cabeza como negando que no pasa nada. No. Enfréntalas. Enfréntalas y espera en aquel que es el único que puede aquietarlas. Tienes que acudir a Jesús en tus tormentas de la vida. Cordial y decirle, acude a Jesús en tus tormentas. Acudí a Él. Sexto y último, porque a mí me dijeron que cuando es corto y bueno es doblemente bueno,
pero cuando corto y malo es realmente malo. ¿Saben qué? A mí también se me dijo que no se puede hacer chistes desde el púlpito. Y yo la quedé, porque a mí me gustan hacer los chistes. Pero es una realidad. Pero dice que el que habla media hora, habla... No, dice... ¿Cómo es? Espera un poquitito. Ya lo vamos a hacer. Vos después me lo haces así, me lo cortás un poquitito. Sí. Sabe lo que dice. Cuando hablas media hora, sabe lo que dice. Hablas una hora, dice lo que sabe. Hablas más de una hora, ya ni sabe lo que dice. ¿Viste que hay gente piola todavía que se ríe de los chistes que yo hace 25 años que los digo? Pero hay gente nueva, gente ustedes más viejos que recién hacen 20 años que están conmigo. Hay gente nueva. Pero es una realidad. Entonces, acudí a Jesús en los momentos de tus tormentas. Y número 6, para terminar. Lo que el Señor hizo en el mar de Galilea, lo va a volver a hacer contigo. Lo va a volver a hacer. ¿Qué circunstancia tormentosa estás pasando? ¿Qué problema grave? ¿Qué tempestad te está angustiando? ¿Qué tormenta te está azotando? Escucha, Jesús en un principio aparenta estar ausente. No estaba para gritarle a la tormenta de tu vida que se callen, anulando tus propios esfuerzos por superarlas. Porque Dios no es un paternalista que nos anula, es fuerza que nos estimula. Digan, Jesús no es un paternalista que nos anula, es fuerza que nos estimula. Él quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque Él no va a hacer por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo, pero Él va a hacer lo que tú no puedes. Entonces, durante tus tormentas, agarra el toro por las guampas, enfrentalas, no las niegues, lucha contra ellas. Nosotros no estamos asegurados contra las tormentas de la vida, pero te aseguro, no hay árbol que el viento no haya sacudido. Así que todos nosotros, de una u otra manera, siempre somos sacudidos. Pero cuando ya la situación te supera, el Señor se levanta. Cuando ya la situación te supera, cuando ya no puedes con tus fuerzas, el Señor te levanta. Y hoy te digo, el Señor se levanta y te va a decir las mismas palabras que le dijo a los discípulos. A tus tormentas le va a decir, calla, enmudece. ¿Cuántos saben eso? Calla, enmudece, con esas palabras de autoridad, unas palabras que salen del Eterno. El Señor increpó y reprendió al embravecido mar y al furioso viento. ¿Y saben lo que pasó? Abruptamente, instantáneamente, el mar se rindió, el viento cesó. Y hoy va a ser lo mismo contigo. Solamente tienes que creer. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo quiero hacer una invitación especial, pero solo para aquellos que estén pasando por circunstancias angustiosas, por circunstancias apremiantes, dolorosas, tormentas peligrosas en cualquier área de la vida. Si tú sabes que tienes un problema en cualquier área de tu vida, una tormenta, en un acto de fe, pasa al altar. Yo que vos vengo corriendo al altar porque el Señor te va a decir estas mismas palabras, te va a decir, calla, enmudece. Mientras adoramos un poquito al Señor allí, busca la presencia del Señor y presenta tu tormenta. Presenta eso que te está preocupando tanto, eso que está ahí que no sabes para dónde, por dónde va a ser la salida. Un milagro desde el punto de vista humano pasó allá, pero desde el punto de vista divino fue palabras simples y sencillas de autoridad. Busca la presencia del Señor ahí. Tenemos que creer lo suficiente como para esperar que el Señor cambie en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, solucione ese problema. Si es la voluntad del Señor, la realidad de toda circunstancia que está envolviendo tu vida va a cambiar, porque estás poniendo en práctica la fe. Entonces nuestra expectativa al orar tiene que ser tal que aunque hoy nos encontremos en medio de una gran tormenta, estemos preparados anticipadamente para el tiempo de bonanza y paz que el Señor te va a hacer disfrutar. El Señor te conoce tus tormentas. Tú estás en la barca de nuestra vida. Adórale. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.